8 de la mañana con 48 minutos. Me da muchísimo gusto recibir del otro lado del teléfono a nuestro colaborador de los días martes, Luis Soriano, con pues el análisis de esta mañana. Mi querido Luis, buenos días. Hola, muy buenos días, Marta, Lupita. Un saludo con saludarla, una felicidad saludarlas. Feliz de estar acá con ustedes. No, la felicidad es nuestra porque, bueno, como todos los martes traes temas interesantes. Sí, mira, si quieres en esta ocasión, si me permites, podemos hablar hemos escuchado mucho decir el tema de la prevención del delito de aquí y de allá, ¿no? Pero no hemos escuchado mucho lo que es la prevención de las violencias, que son dos cosas diferentes. ¿Quieres hablamos de ese tema? Así es. Adelante, mi querido Luis. Va, pues mira, fíjate que en materia de derechos humanos, que es como un tema de introducción, es en materia de derechos humanos, México tiene un antes y un después del 2011, ¿no? Eso termina siendo un parteaguas donde nuestro país hoy mismo ya reconoce a los derechos humanos, al principio pro persona, al control de convencionalidad, como los tres elementos que vinieron a arrasar ideologías, principios, tradiciones de lo que es el sistema jurídico mexicano. Pues los cambios fueron tan profundos, gracias a dicha reforma, que fue ordenada desde el seno del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, derivado de un caso en donde hubo una sentencia que ordena precisamente al Estado mexicano a tener que cambiar todo el sistema jurídico mexicano y a tener que incluir estos temas de derechos humanos, principio pro persona y control de convencionalidad. Es el caso de Radilla Pacheco contra México, que se litigó hace varios años, que fue una desaparición de Radilla Pacheco. Y entender que esta información es el sustento precisamente del por qué México cambió y debe de seguir cambiando desde el ámbito público, como son las normas, políticas públicas, instituciones, y hasta la relación interpersonal que existe en nuestro país. El cómo nos vemos como los ciudadanos, cómo interactuamos entre nosotros, cómo debemos de cambiar, aunque nos resistamos al cambio, pues obviamente bajo el argumento de es que esto se ha hecho siempre así y así tiene que seguir siendo, ¿no? Derivado de esto, de esta famosa reforma del 2011, ponemos en el foco a la prevención en México. Y esto es remontarnos precisamente hasta el año de 1995, que fue precisamente el año donde se establece el tema de la prevención del delito y las infracciones como la estrategia idónea para combatir los delitos desde antes de que sucedan, siendo siempre necesaria su aplicación desde los esquemas de seguridad pública. Inclusive en estas fechas es necesario plantearse el tema de la prevención del delito desde la lógica policial, de seguridad pública, etcétera. Pero pensar en la prevención desde la lógica de la gobernanza no debe de ser ni debe de estar limitada a la prevención de los delitos. Pues esto, Marta, Lupita, termina motivando enormes barreras que no nos permite construir procesos rumbo a sanar el tejido social, romper con los ciclos de violencia y principalmente porque la violencia no siempre trasciende al delito. ¿Por qué? Pues porque muchas formas de violencia, como es la doméstica, la escolar, la de género, no necesariamente constituyen un delito penal, pero sí terminan causando daños profundos a las personas y a la sociedad. Ustedes estaban hablando hace rato precisamente de este tema de violencia de género, ¿no? Y estaban hablando y platicando de estos temas. Bueno, no todas las violencias terminan resultando ser delito. Y como no terminan resultando ser delito, pues entonces el concepto de prevención del delito pues no aplica a estas otras violencias que no están tipificadas en un código penal. Y entonces empezamos a entrar a temas bien complejos, ¿no les parece? Pues sí, es un tema complicado porque
Bueno, no sé, yo he visto en los últimos años, sobre todo en materia de ayuntamientos, por ejemplo, del propio gobierno del estado, incluso del gobierno federal, que han implementado este nuevo término o estas nuevas áreas de prevención del delito, que sabemos que ahí están, pero no sabemos qué hacen, no sabemos en sí cuál es su trabajo, o al menos creo que de manera muy particular, pues yo no lo he visto. Sí, digo, efectivamente, también el tema de la falta de publicidad, de promoción de las acciones que se tienen que estar haciendo, pues motivan precisamente esto que comentan. O sea, lo público tendría que ser público y tendría que Claro. tener una mirada muy amplia para reconocer este tema. Pero imagínate, prevención del delito no se conoce mucho y prevención de las violencias no se aplica. Por ejemplo, hoy tenemos una subsecretaría de prevención del delito y derechos humanos, en donde, como tú lo dices, no se ve mucho de lo que hacen ahí. Ahora imagínate que todo está más complejo porque solamente van a atender aquellas violencias o checan aquellas violencias que se traducen en un delito y no precisamente atender todas las violencias. Y entonces el tema de la alerta de género, el tema de las violencias por discriminación, los temas de violencia por cualquier otra circunstancia, por inseguridad, por delincuencia, por delitos, etcétera, o por no delitos, por violencia inclusive a los derechos humanos, pues no se atiende. Y entonces el tema de la promoción de la paz, por ejemplo, es un concepto que no se aplica. ¿Por qué? Porque la promoción de la paz es la prevención de las violencias que contribuye a la construcción de sociedades más pacíficas y justas, donde las personas pueden vivir sin miedo y desarrollar todo su potencial. Pero es a través de la prevención de las violencias, no a través de la prevención del delito. Entonces, sí es una forma de tener que cambiar la visión de cómo se debe de intervenir en políticas públicas, porque esto nos va a ayudar a todas y a todos a poder construir sociedades más seguras, sociedades más empáticas unas con otras, ¿no? Así es. Sí, es un tema, bueno, que tendría o deroga a muchos otros puntos importantes o vertientes en donde, bueno, pues entendemos a simple vista que existen, de qué manera podría tratarse efectivamente y como bien comentas, Luis, la prevención del delito justo desde antes que ocurra, valga la redundancia, ¿no? Por eso el término prevención del delito, pero nosotros desde un grupo social, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos toca hacer como sociedad para disminuir los índices delictivos? Sí, que insisto, no es enfocarnos al tema de la prevención del delito, sino más bien enfocarnos a la prevención de las violencias. O sea, que es inclusive antes de que se vaya a tipificar como violencia, porque precisamente la violencia tiene raíces profundas en los factores sociales, económicos y culturales. Y lo que tú comentas precisamente, ¿qué podemos hacer? Enfocarnos solo en el delito, pues obviamente estamos dejando al lado todas las causas Lo subyacentes que lo que genera. generan diversos tipos de violencia, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros estamos desde Voz Ciudadana empezando a construir una nueva dinámica que son la construcción de los comités de Voz Ciudadana por la Paz. Y lo que estamos haciendo es buscar primero que haya información, ¿no? Que sepa la gente qué es, cómo funciona, qué existe. Y pues eso es, digamos que la prevención primaria, ¿no? Al prevenir la violencia antes de que ocurra, podemos evitar obviamente el daño, reducir las necesidades de intervenciones posteriores. Y muchos de estos temas son evidentemente el que sepan qué está sucediendo. Las banderas rojas, las llamadas banderas rojas, estas que se van dando en el noviazgo, por ejemplo, ¿no? De repente el novio o la novia le dice a la pareja, oye, no te vistas ya así, oye, ya no vayas al gimnasio, oye, ya no te arregles, ya no uses vestido, o sea, esos son actos violentos, es una violencia en el noviazgo que debe de servir para que se evite una violencia que pueda ser hacia adelante. Oye, ¿Qué Luis, tenemos pero que hacer? Es visibilizar esto. Sí, dime. muchas veces lo sabemos, o sea, sabemos que está mal, pero lo permitimos.
no es resultado entonces de un patrón familiar o generacional, el hecho de que si tú viste eso en tu casa, probablemente lo vas a permitir, ¿no? Sí, pero tampoco podemos permitir condenarnos a eso, ¿no? O sea, decir, bueno, pues ya es así, ¿no? Sino más bien hay que deconstruir esto. Y precisamente está el cambiar la cultura que tenemos donde soportamos o toleramos este tipo de violencias. ¿Y cómo lo podemos hacer? Muchas veces estos grupos o focus group que se van haciendo, por lo menos lo que vamos construyendo nosotros de pequeños comités donde intervienen 5 o 10 personas, que no es mucho precisamente para hacer una interacción directa, lo que nos permite es provocar por lo menos la curiosidad de quien está viviendo los esquemas de violencia, esto que tú dices, y entonces por lo menos empieza a visibilizar y empieza a construirse, y se empieza a dar cuenta que no es algo normal, que no está bien y que además puede traer mayores consecuencias. El tema es hacer ver que existe algo que o no sé o no quiero ver. Y si lo ven desde afuera y lo empiezas a ver enfrente, empiezas a provocar un efecto espejo. Y eso te permite poder aterrizar. A ver, en el tema de más grave, que es el tema de trata. Cuando se trata un tema de violencia, en tema de trata, muchas veces la víctima directa, a pesar de salirse de estos ya esquemas, de ser salvada la persona, etcétera, sigue en la negativa o en la negación de que ha sido violentada, porque es tanto en la manipulación y el sometimiento que muchas veces no lo saben y no se dan cuenta o ya es muy difícil que lo puedan ver por estar metido, por estar ya tan controlada la persona. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues para eso está la familia y el entorno. Pero si, como bien dices, si de repente en la familia está pasando lo mismo, tienes que ampliar este tipo de pláticas y conversaciones. Por ejemplo, el sábado tuvimos una plática. De esa plática del sábado, ya en privado, se platicó de poder hacer otras 2 reuniones en lugares en donde hay focos de violencia y que se pueda dar la plática sin señalar a nadie, para que por lo menos se pueda empezar a visibilizar. Esto es parte de los ejercicios que como sociedad civil podemos ir haciendo, Marta. Así es. Bueno, pues queda como ejercicio y también como un tema de concientización para cada uno de nosotros, valorar hasta dónde somos capaces de permitir para que ejerzan algún tipo de violencia hacia nosotros o incluso nosotros mismos ejercerla contra alguien más, ¿no? Sí, porque esa también es la otra. Muchas veces no sabemos o no se sabe la persona violenta que es violenta, o no se sabe que sus acciones que realizan se consideran violencia, sino está tan normalizado que creen que lo que hacen es normal. Y muchas veces el darse cuenta ayuda precisamente a romper con estos esquemas de violencia. Bueno, pues ahí está el tema de este martes. Mi querido Luis, ¿dónde te siguen en redes sociales? Luis Soriano BC, B de Voz, C de Ciudadana, Luis Soriano BC en todas las redes sociales. Ahí nos pueden seguir. Bueno, pues nos escuchamos el siguiente martes. Te mandamos un abrazo. Gracias, abrazo fuerte. 9 de la mañana con 2 minutos, ya nos pasamos.